Primero de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer los versículos 36 al 39. Ok, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Oramos, hermanos, por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Decía, ¿verdad? Este pasaje que acabamos de leer, hermanos, es un pasaje de esos pasajes épicos, de esos pasajes poderosos de la palabra de Dios. Claro, toda la palabra de Dios es poderosa, pero hay algunas porciones de la Biblia que nos impresionan de una manera más fuerte, y este es uno de ellos, ¿verdad? El profeta Elías convoca al pueblo de Israel y a los falsos profetas a, de una vez por todas, demostrar quién es el Dios verdadero. Y la cosa no iba a ser un debate teológico, la cosa no iba a ser a través de votos o a través de quiénes eran los que seguían a Baal y quiénes seguían a Jehová, sino que las cosas las iban a poner directamente en las manos de los dioses, por así decirlo. El Dios verdadero respondería, y el Dios falso, el Dios que no existe, el Dios que no es más que imaginación del hombre, obviamente no respondería, porque no existe. Y la cosa era sencilla: el Dios que responda con fuego, ese será Dios. Amén, hermanos. El profeta Elías, hermanos, lo demuestra de una manera muy clara la fe que tenía cuando se para y le dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Yo sé quién eres, yo te conozco, yo tengo fe en ti. Y descendió fuego del cielo. Los otros profetas, hermanos, ¿tendrían fe en su Dios? Los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, ¿tendrían fe en su Dios Baal o no? ¿Tendrían fe en su Dios Acera o no? ¿No? ¿Por qué decimos que no? Bueno, pero ellos tenían fe o no tenían fe. Aquí no estamos hablando de la veracidad del Dios, sino de la fe que tenían. ¿Tenían fe o no tenían fe en su Dios? Si tenían fe, dice que danzaron y brincaron, y cuando no sucedía nada, hasta se empezaron a tasajear el cuerpo con cuchillos, de tal manera que la sangre les escurría, porque ellos creían genuina y verdaderamente que así le respondería su Dios. El Dios de ellos no respondió porque les faltara fe, no respondió porque no existía, porque no era real, porque era producto de la imaginación y de la idolatría de aquel pueblo. Por eso no respondió, no porque sus seguidores no tuvieran fe. Amén, hermanos. Hay mucha gente que tiene fe en muchas cosas, pero eso no nos va a salvar de nada. Amén, hermanos. Y para entrar, hermanos, al tema,
Yo quiero comenzar con una pregunta, bueno, con 3 preguntas. ¿Qué es la fe? Si alguien de ustedes puede decir, hermano, esto es la fe. ¿Qué es la fe? Ay, Martín, ¿qué es la fe? Se recitó Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una fuerte convicción. La fe es la certeza inamovible de que algo va a suceder, aunque no haya evidencia de que va a suceder. Esa es la fe. Por eso muchas personas critican a los creyentes, porque dicen, es que ellos tienen fe en cosas que no existen. Entonces, esa es la base de la fe, en que es una poderosa convicción en algo, que va a suceder algo, aunque no haya evidencia física de que vaya a suceder. Amén, hermanos. Ahora, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿usted tiene fe? ¿Usted tiene fe? ¿Qué tanta fe tiene? Ay, esa es otra, ¿verdad? Porque dice la Biblia que si tuviésemos fe como del tamaño de un granito de mostaza, hermanos, ¿qué seríamos capaces de hacer? Seríamos capaces de decirle a la montaña, quítate, arráncate de ahí y échate al corazón de la mar. Y a lo que usted diga, no, es que yo no necesito quitar ninguna montaña, por eso no hay problema. Y hasta cantamos, ¿verdad? Y esa montaña se moverá, y hasta bailan en algún lugar. No hay problema. Pero la pregunta es, ¿tenemos fe? ¿Tenemos fe? ¿O somos como aquella hermana, hermanos, que fue a la iglesia, había una campaña en la iglesia, y ella cada vez que tenía que ir a la iglesia tenía que subir una loma y bajarla? Iba a pie, y ya estaba grande la hermana, ya le costaba trabajo, y como iban a ser 3 días seguidos, hermanos, los que iban a tener que ir y venir, bueno, el primer día de culto, hermanos, predicaron sobre la fe, y predicaron sobre el granito de mostaza de fe, y que si oraban creyendo y le mandaban a la montaña que se quitara, se quitaría. Y la hermana llegó emocionada en la noche, hermanos, y precisamente allí en la ventana de la cocina miraba directamente la lomita, la montañita o el que tenía que subir y bajar todos los días. Y se paró frente a la ventana y dijo, Señor, qué bueno sería que estuviera planito de aquí al templo, que no tuviera que subir y bajar la montañita esa, la loma esa. Dice, pero hoy me predicaron que si tuviera fe, le podía mandar a esa que se quitara, y así sucedería. Así que agarró valor la hermana y dijo, en el nombre de Jesús, te ordeno montaña, te ordeno loma, que te quites de ahí y te vayas a la profundidad de la mar. Y cerró las cortinas de la ventana, se fue a dormir. Gloria a Dios. Amén. Bueno, alguien se emocionó, hermanos. Y en la mañana, hermanos, se levanta la hermana, va y se asoma por la ventana y abre la cortinita así. ¿Y qué creen, hermanos? ¿Qué creen que pasó? Ahí seguía la loma, ahí seguía la montaña, y la viejita dijo, yo sabía que no te ibas a quitar. ¿Se fija? Por eso la pregunta, ¿tenemos fe? Porque es fácil decirlo, y el apóstol Santiago escribe en la carta, tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Si tienes fe, muéstrame tus obras. Porque el que tiene fe, tiene obras. A lo mejor no he movido montañas, pero tengo obras de fe. Mi conducta misma es ejemplo de mi fe. ¿Sí le ha tocado ver a esa gente que cuando se le cae una cuchara, cuando está cocinando, se le cae una cuchara y qué dice? ¿Sí se la sabe esa? ¿O nada más allá del rancho? ¿Va?
Cuando se les caía la cuchara, decían, ay, va a llegar visita. Y la recogían. Y la hermana ya dice que sí es cierto. Se le cae la sal, ¿y qué hacen, hermanos? Están saladazos atrás, ¿verdad? Que se me da la mala suerte. No pasan debajo de la escalera y les da risa. Dicen, por si las dudas. Por si las dudas. Y puede causar gracia, pero es que es eso lo que creen. Por eso actúan de cierta manera. Porque solamente actuamos de acuerdo a lo que creemos. Yo no puedo actuar de acuerdo a lo que no creo. Si yo no creo que Dios mira cada acción que yo hago a lo largo del día, yo voy a vivir despreocupado, yo voy a vivir haciendo lo que me da la gana, porque yo no creo que Dios esté mirando mi caminar. Pero si yo creo firmemente que Dios mira mi caminar y que pesa las acciones que yo hago día a día, entonces yo voy a andar derechito, porque sus ojos ven y sus párpados examinan el corazón de los hijos de los hombres. Porque Él conoce mis sendas aún de lejos. Lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces la pregunta es, ¿tengo fe? Y la tercera pregunta, que ya es como la cuarta, ¿verdad? O la quinta. Y es donde vamos a radicar nuestro sermón, porque todavía no empiezo a predicar, hermanos. No se crean. ¿En qué radica el poder de la fe? ¿En qué radica el poder de la fe? Vamos a estar hablando sobre el poder de la fe. Porque la fe, hermanos, es poderosa. ¿Sí, hermanos? ¿O no? La fe es poderosa y vamos a ver en qué radica el poder de la fe. Y en primer lugar, hermanos, vamos a hablar sobre la exaltación de la fe. Vivimos en un mundo, hermanos, que tiende a exaltar las cosas secundarias y dejar de ver lo principal. Hay gente que dice, lo más importante es que tengas fe. ¿Se lo han dicho alguna vez? ¿Lo ha dicho alguna vez? Cuando nos encontramos a alguien que está atravesando por un problema y nos cuenta la dificultad y le decimos, no te preocupes, lo más importante es tener fe, ¿verdad? O alguien nos lo dijo, cuando estábamos atravesando por algún problema, dice, no te preocupes, tú nomás ten fe y las cosas se van a arreglar, las cosas van a salir bien, porque a veces tendemos a exaltar las cosas secundarias y dejamos de poner la vista en las cosas principales. Mire, la carta del apóstol Pablo a los romanos dice que el hombre cambia la gloria de Dios por la de las criaturas. Y prefiere darle la gloria a la naturaleza, a las aves, a los cuadrúpedos, a los reptiles, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Exaltamos las cosas secundarias. ¿Es importante la fe? Sí es importante la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero lo más importante no es que tengamos fe, sino que lo más importante es a quién o en dónde está puesta nuestra fe. Amén. Porque yo puedo tener toda la fe del mundo, pero si la tengo puesta, no sé, Albert Einstein, sí, fue un gran científico, sí, fue un gran hombre de ciencia, pero poner mi fe en él, no voy a llegar a ningún lado. Pero a veces nos olvidamos de esto y decimos solamente, es que lo importante es que tengas fe, y a veces pensamos que ya está implícito, no, es que tienen que tener fe en Dios. Sí, en Dios. ¿En cuál Dios? Los profetas de Baal tenían fe en Dios, en su Dios, en el Dios que se habían imaginado, en el Dios que habían inventado, en el Dios que le habían atribuido todas las cosas que existen, pero no en el Dios verdadero. Hay gente que dice, es que yo tengo mucha fe a mí, santito de devoción. Hoy en día le tiene fe hasta la muerte. Y traen ahí sus políticos, no es que yo tengo una fe tremenda a esta cosa. El problema, lo más importante no es que tenga fe, sí es importante, pero no es lo más importante. Por eso estamos hablando de la exaltación de la fe.
Pensamos que tener fe ya me cubre de todo problema. Pensamos que tener fe va a resolver todas mis dificultades. Pensamos que tener fe ya todo va a solucionarse. Incluso cuando a veces vemos las situaciones y decimos es que la cosa está difícil, dice, no sea negativo, usted tenga fe. No se trata de ser positivo o ser negativo. Se trata de en dónde está puesta la fe. Y por eso es tan absurda esas formas de hoy en día de decretar. Es que yo tengo fe que si yo declaro van a suceder las cosas. No, eso no tiene ningún poder. No tiene ningún poder. Tristemente, en esa exaltación de la fe, el mundo ha tomado, el cristianismo ha tomado prestada las fórmulas hasta de los hechiceros. Porque es lo que hacen. Los hechiceros son los que han decretado toda la vida. Los brujos son los que han decretado toda la vida. La iglesia no. La iglesia siempre dijo, si es la voluntad de Dios, las cosas van a suceder así. Porque yo no tengo poder, yo tengo fe, pero mi fe está puesta en Dios y en su soberana voluntad y en su infinita sabiduría y en su gran misericordia. Pero se exalta la fe sobre todas las cosas. Lo importante, dicen, es tener fe, dice la gente, y claro que es importante, pero en realidad no es lo más importante, sino que lo más importante es en qué tenemos puesta nuestra fe. Ya dijimos, ¿los profetas de Baal tendrían fe? Sí, mucha fe tenían. A mí me sorprende ver gente que es seguidora de otros dioses, de otras religiones, que tienen tanta fe, hermanos. Tanta fe tienen. Y me da tristeza porque digo, esa fe no va a producir nada. Oiga, los musulmanes que son capaces de amarrarse bombas y hacerse explotar ellos solos, dicen, están locos, ¿no? ¿Tienen fe? ¿Tienen fe en las promesas que le hicieron de que si muere aquí como mártir, allá va a tener una vida gloriosa? Riquezas y mujeres y por eso se sacrifican de esa manera. Gente que tiene una fe que es capaz de hacer cosas tan fuertes, pero no tienen la fe en algo correcto. La fe no salva por sí misma a nadie. La fe no es un escudo protector, no es una energía cósmica que me va a proteger. No, la fe es la convicción inquebrantable que yo tengo sobre algo que no tengo evidencia de que va a suceder, pero que sé que alguien lo va a hacer, que es el Dios. Es Dios. Mi fe es la convicción genuina e inconmovible de que Dios va a hacer lo que es mejor para mí, en sus promesas, no en lo que yo quiero, no en lo que a mí se me antoja, sino en lo que Dios dice. Incluso los cristianos han caído en el error, y hay por ahí incluso una doctrina de hace muchos años que se llama la superfe, o poner fe en tu fe, mejor conocida como decláralo y recíbelo. Si tú lo declaras, lo recibes porque tienes fe. Pero es un error, porque no consiste en que yo lo declare, consiste en que Dios quiera. Yo tengo que creerlo. Por eso la palabra del Señor nos enseña a orar conforme a la voluntad de Dios. Dice Santiago, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, porque pedís para gastar en vuestros placeres y no pedís conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, si yo pido para mis deleites, para mis placeres, no importa cuánta fe tenga, no importa cuánto decrete, no importa, Dios no lo va a hacer, porque no está dentro de su voluntad.
Vamos a, supongo, no sé, hermano, y disculpe que lo ponga de ilustración, hermano capitán, hermano Alejandro, yo supongo que en algún momento tuvo armas en su casa. Y sus hijos sabían que usted usaba armas. Pero imagínense que uno de sus hijos chiquitos le hubiera dicho: papá, préstame mi pistola. Estoy seguro que no lo hizo. Porque no eras bueno ni seguro. Y no le hace cuanto el niño pudiera llorar y gritar y decirles que yo sé que tú eres bueno, papá, dámelo. No, precisamente porque soy bueno, no te lo doy. Porque no es bueno para ti. Porque es un riesgo, porque es un peligro. De igual manera, no importa cuánto yo le pida a Dios algo que yo quiera, si Dios sabe que no es bueno para mi vida, no me lo va a dar. Pero hoy en día muchos cristianos se aferran a eso y dicen: no, es que si tú tienes fe, incluso lo dicen así abierta y blasfemamente, si tú crees, si tú lo declaras, Dios está obligado a darte lo que pides. Mentira. Mentira. Y como toda mentira, es mentira del diablo. Dios no está obligado a nada. Él es soberano. Él me dice: pídeme, sí, y te daré hasta los confines de la tierra si está dentro de mi voluntad y de mi propósito. Pero yo no puedo obligar a Dios a que me dé nada. Yo no puedo obligar a Dios aunque yo tenga toda la fe del mundo, porque la fe no es para manipular a Dios, la fe no es para sacarle a Dios lo que a mí se me antoja, sino que el principio fundamental de la fe es que yo creo que Dios es suficientemente sabio, suficientemente bueno, suficientemente generoso para darme aquellas cosas que son buenas para mi vida y que cumplen su propósito eterno. Amén. Entonces, ese es el primer aspecto cuando hablamos del poder de la fe. En segundo lugar, ¿de dónde proviene la fuerza de la fe? Es que un día nos levantamos y dijimos: yo creo que Dios puede hacer esto. ¿Se nos ocurrió? No. La fuerza de la fe, hermanos, proviene de las promesas de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, porque por ahí andamos pidiendo a veces cosas que Dios no prometió. Como hay gente que por ahí anda diciendo: como la Biblia dice, Dios aprieta pero no ahorca. Y dice: caray, yo he leído la Biblia muchas veces de pasta a pasta y nunca he encontrado ese texto. ¿Estarán los apócrifos? No, tampoco, ya los leí. No, se lo inventaron, ¿no? O como dice la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré. Tampoco. Y hay gente que se la pasa pidiendo que Dios haga cosas que no ha prometido. Dios nos dio promesas y en eso se sustenta la fe, en las promesas que Dios me dio, no en lo que a mí se me antoja, no en lo que yo creo que Dios debería de hacer, sino en las promesas que Dios nos ha dado. Y nos ha dado muchas promesas. ¿Dónde reside el secreto del poder de la fe? Bueno, la fe, hermanos, se alimenta de las promesas de Dios. La fe investiga qué es la promesa que Dios nos ha dado. Analiza. Por eso, si queremos tener fe y que nuestra fe crezca, necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos conocer lo que la Biblia de Dios dice. Porque no solo son los mandamientos de Dios, no solo están las normas de lo que Dios quiere y espera de nosotros, sino que también están nuestros privilegios, las promesas que Dios nos ha dado, lo que Dios dice que puede hacer en nuestras vidas. Y entonces nos movemos, vamos a decirlo así, en el marco legal de Dios.
Yo no puedo esperar que Dios haga algo que no ha prometido. Yo no puedo esperar que Dios me dé incondicionalmente lo que a mí se me antoja, porque no lo dice así su palabra. Todas sus promesas están condicionadas. Todas sus promesas están atadas a un compromiso. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra los mandamientos y preceptos que yo te prescribo hoy, sucederá que vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendita tu arteza de amasar, bendita tu alacena. 1 de vosotros perseguirá 10 de vuestros enemigos, y 10 de vosotros perseguirá 100 de vosotros. En contra de ustedes vendrán por un camino y saldrán huyendo por 10 caminos diferentes. Pero que si yo guardo los preceptos y los mandamientos de Dios, ahí es donde se alimenta. Yo no puedo esperar que Dios obre algo si mis caminos no son rectos delante de Dios. No lo puedo esperar. Por eso me causa tanta gracia y al mismo tiempo me hace reflexionar ese meme que ponen ahí en Dios mío, ¿por qué me pasa? Ah, ya me acordé. La fe, hermanos, se sustenta en las promesas de Dios, las investiga. Mire, en el libro de Daniel, dice que en determinado momento Daniel pensó que ya era tiempo de que el pueblo de Israel regresara de la cautividad. Dijo, Señor, como que ya es mucho. Señor, llevamos muchos años aquí. Pero ¿qué hizo entonces Daniel? Empezó a decretar que regresarían a la tierra prometida. Señor, se me hace que ya es mucho, así que yo decreto que hoy salimos de regreso a la tierra prometida. No. ¿Qué hizo? Investigó. Se fue a las promesas, se fue a las profecías de Jeremías y encontró que el profeta Jeremías había dicho que después de 70 años de cautividad, Dios regresaría al pueblo de Israel a su tierra prometida. Entonces empezó a pedir de acuerdo a la promesa que Dios había dado. Dios, tu palabra dice que 70 años, y ya pasaron los 70 años, así que Señor, empiezas a mover las cosas. Y sí, Dios empezó a mover por ahí a un Nehemías que empieza, que era el copero del rey, y que Dios lo manda, o con la autorización del rey, a reconstruir a Jerusalén. Y luego sale el edicto de Darío para que todos los que quieran regresar a la tierra prometida, a la tierra de Jerusalén, puedan irse. No fue porque a Daniel se le ocurrió decretar que ya era tiempo de que regresaran a la tierra prometida. No. Se basó en la promesa de Dios. Se basó en lo que el profeta de Dios había dejado escrito. La fe, hermano, se alimenta de eso. Escudriñe la palabra. Vea qué dice la palabra de Dios. Ahora ya no todo nos lo pone muy fácil. Usted ponga allí en el buscador en Google textos bíblicos que hablen sobre la promesa de Dios para salvación y va a encontrar ahí un montón. Promesa de Dios para sanidad y ahí van un montón. Promesa de Dios para prosperidad económica y ahí hay otro montón. Pero no nada más busque la promesa. Para que realmente se cumpla, hay que ver la parte que nos corresponde a nosotros. Si oyeres, si guardares, si cumplieres lo que yo te estoy pidiendo, entonces pídeme. Entonces te van a alcanzar. Hermano, no es necesario ni que me pidas. Dice la Biblia, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Amén, hermanos. En eso se alimenta la fe. Ahí proviene la fuerza de la fe. Una vez que ha investigado la promesa, llega a la conclusión de que la promesa es una emanación de la gracia de Dios. Nadie obliga a Dios a prometernos. Él lo hace por gracia. Amén.
Él lo hace por gracia. Antes de que usted y yo estuviésemos sobre este planeta, Dios ya había planeado, hermanos, de qué manera bendecirnos. Promesas eternas. Entonces, cuando yo escudriño la palabra de Dios, encuentro que cada una de esas promesas no es producto de que yo sea muy bueno, es producto de la bondad de Dios, de la generosidad de Dios, de la gracia de Dios. Es la evidencia de un desbordamiento del gran corazón de Dios. La fe dice: mi Dios no me hubiera dado esta promesa si no hubiera sido por su amor. Todas las promesas que tenemos en la Biblia son producto del amor de Dios y de su gracia. Por consiguiente, se cumplirán. Amén. La fuerza de la fe, el poder de la fe. En tercer lugar, hermanos, la fuerza de la fe obviamente proviene de la naturaleza de nuestro Dios. La verdadera fuerza de la fe. O sea, cuando hablamos de la fuerza de la fe, estamos hablando de los resultados de la fe. Por eso decía ahorita al principio, si tiene fe, dice Santiago, muéstreme sus obras. Porque la fe sin obras, ¿qué dice Santiago, hermanos? ¿Qué es la fe sin obras? Porque la fe sin obras es muerta. No son más que palabras. Porque la fe, si no tiene obras, no es verdadera fe. La fe tiene obras, y ese es el poder de la fe, las obras, el resultado. ¿Ven? Y el resultado de la fe proviene de la naturaleza de nuestro Dios. ¿Quién es el que da estas promesas? Cuando usted pida algo, cuando usted espera que suceda algo, ya lo dijimos, tiene que estar sustentado en el marco de Dios. ¿Hay promesa para lo que yo estoy pidiendo? ¿Hay Biblia para lo que yo estoy pidiendo o no? ¿La estoy interpretando correctamente la palabra de Dios? ¿Estoy pidiendo egoístamente? ¿Estoy pidiendo mal porque estoy pidiendo para mis deleites y placeres? ¿O estoy pidiendo bien? ¿Quién me dio esa promesa? Si hay promesa, ¿quién me la dio? Y no considere la grandeza de la promesa, sino como el autor de la misma. Las promesas son grandes porque el que las prometió es grande. ¿Qué le dio paz al malhechor que estaba pendiente de la cruz junto a Jesús? ¿Qué es lo que le dio paz? ¿Las palabras? ¿O quién se las decía? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No fue la promesa posible, fue quien le dio la promesa. Y ahí es donde radica la fortaleza de la fe y el resultado de la fe. Las promesas de nuestro Dios, hermanos, son reales. Dice la palabra de Dios: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanezca para siempre. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, Él lo hará. Yo tengo fe, y el resultado, el producto de mi fe, no es por el tamaño de mi fe, ni siquiera por las promesas que estoy viendo, sino porque sé quién hizo esas promesas. Porque yo sé, dijo el profeta, quien dijo: no te dejaré ni te desampararé. Por eso estoy confiado. Por eso el salmista en el Salmo 23 decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Porque el Todopoderoso es el que me guía. Porque estoy bajo su amparo, bajo su dirección, bajo su gracia. Recuerda, hermanos, el autor de las promesas es Dios.
Y Él no miente, y Él no se arrepiente de lo que prometió. Él es fiel, Él es puntual, Él es exacto. Allí está la fuerza de nuestra fe. El Dios omnipotente, hermanos, que es inmutable. ¿Quién hizo la promesa? El Dios omnipotente, el que no cambia. ¿Quién dijo que supliría nuestras necesidades? El Dios omnipotente, el Dios que no cambia. Y entonces llegamos a la conclusión de que la promesa ha de cumplirse. Porque no me la hizo el pastor, porque no me la hizo la iglesia, porque no me la hizo el que me fue a hablar de Cristo. El que me hace la promesa es el omnipotente, el que no cambia. El Dios que siempre ha sido, el Dios que dijo el salmista: joven fui y envejecido, y nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo sé que a veces las dificultades nos abruman, yo lo sé, yo también lo he vivido, pero el que hizo la promesa, hermanos, es omnipotente. No hay nada imposible para Él. No cambia. No dice hoy una cosa y mañana otra. Él es fiel. Pero no solamente es omnipotente e inmutable. La fe nos recuerda, hermanos, el motivo por qué se dio la promesa. ¿Para qué se nos dio la promesa, hermanos? ¿Por qué cree que Dios quiere que usted tenga siempre lo suficiente? ¿Por qué, hermanos? ¿Para qué? Eso lo investiga la fe. Y eso es lo que hace poderosa nuestra fe. ¿Por qué lo hace, hermanos? El motivo por el cual se nos dio la promesa es la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Lo dice el escritor sagrado, el apóstol Pablo: porque fuimos creados para la alabanza y la gloria de su gracia. Todo aquello, hermanos, que Dios nos ha prometido es para la gloria de Dios. Incluso cuando la gente ve vuestras buenas obras, dice: glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la gente dice: ¿cómo le hace el hermano? ¿Cómo le hace la hermana? Cuando está en medio de la enfermedad, ella de todas maneras tiene gozo. Y uno dice: para gloria de Dios, Dios me ha dado gozo aún en medio de las tribulaciones, porque mi gozo no es la ausencia de problemas. El gozo, la paz, la felicidad que tengo en mi vida no es porque no tenga carencia, es porque se está cumpliendo la promesa de Dios en mi vida, que aunque ande en valle de sombra de muerte, yo puedo estar tranquilo. Aunque pase por las aguas, no me anegaré, y si por el fuego la llama no arderá en mí, porque Él es Jehová mi Salvador. Y todo esto redunda para gloria de su nombre, para gloria de la alabanza de Dios. Si estoy esperando que suceda algo que no me va a dar la gloria a Dios, espérese sentado, porque no va a pasar, no va a suceder. Si yo estoy esperando que Dios haga algo que no va a traer gloria a su nombre, no va a suceder, porque la fe me recuerda que todo lo que Dios me prometió es para gloria de su nombre. Y entonces nos sentimos seguros de que la gloria de Dios es cierta y que Él nunca permitirá, hermanos, Él nunca permitirá que su escudo de armas se manche. El honor de Dios está en juego, la gloria de Dios está en juego. Cuando yo estoy esperando el cumplimiento de una promesa, la gloria de Dios está en juego. ¿Se acuerda cuando Moisés sacaba al pueblo de Israel? Y cuando Dios le dijo en alguna ocasión que el pueblo necio y rebelde desobedecía a Dios, y le decía a Moisés: apártate un lado, deja, destruyo a este pueblo, porque ya me cansó. ¿Y qué le decía a Moisés? ¿Qué van a decir de ti los pueblos, Señor? Van a decir que no pudiste meterlos en la tierra prometida, y que por eso mejor nos acabaste en el desierto. ¿Se fijan?
la gloria de Dios. Así como Dios no le da su gloria a nadie, tampoco va a permitir que se pierda su gloria. El cumplimiento de las promesas de Dios son seguras, porque va de por medio su gloria, su honor, su nombre. Vean la Biblia, voy a encontrar varias ocasiones cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra y le dice: Señor, si hubiera ahí 50 justos, destruirá la ciudad junto con 50 justos, lejos esté de ti el hacerlo. O sea, tú no, Señor. Dice: no, si hubiera ahí 50 justos, yo no destruiré a esa ciudad por amor a esos 50. Porque ¿dónde va a quedar mi nombre? ¿Dónde va a quedar mi gloria? Cuando digan: este Dios trató igual al impío que al justo. Eso nos da la certeza de que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas. Porque es para gloria de su nombre. Dios no va a permitir que su corona se empañe. Por lo tanto, la promesa permanece y permanecerá, y podemos confiar en que Dios va a cumplir sus promesas, porque su gloria va de por medio. Luego la fe piensa, hermanos, en la admirable obra de Cristo como prueba convincente de que el Padre cumplirá su promesa. Si en algún momento hay una necesidad en su vida, hay promesa de Dios para esa necesidad, para ese problema, para esa dificultad, usted está haciendo su parte. Pero aún así el diablo bien dice: a lo mejor Dios no lo hace. Y usted dice: ¿dónde queda la gloria de Dios si no cumple esa promesa? Pero todavía hay sombra de fe en su corazón, de duda en su corazón. Entonces recuerde lo que Cristo hizo. Piensa en la admirable obra de Cristo. ¿Quién obligó a Cristo a venir a la tierra? ¿Quién lo obligó a morir en la cruz del Calvario? ¿Quién lo obligó a soportar terrible martirio? Nadie. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que el que dio a su propio Hijo y no lo perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Si entregó la propia vida de su Hijo para rescatarnos de la condenación, ¿cómo me atrevo a dudar que Dios proveerá, que Dios suplirá, que Dios nos sacará adelante en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las luchas? De ahí se nutre nuestra fe. La cruz del Calvario, hermano, no nada más es para recordarnos nuestra salvación, sino es una evidencia de que Dios nos dará juntamente con Él todas las demás cosas. Finalmente, en este proceso de fortalecer nuestra fe, reflexionamos en el pasado. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Porque ha sido fácil. ¿Estamos aquí porque ha sido fácil? No, no ha sido fácil. Déjenme leer un secreto, hermanos. Nadie en este mundo la tiene fácil. Ni siquiera los millonarios la tienen fácil. Porque a veces pensamos en eso: si yo tuviera el dinero que tiene, ¡qué felicidad! No es cierto. Ni ellos la tienen fácil. Nadie tiene la vida fácil. ¿Por qué estamos aquí entonces? ¿Sabe por qué? Porque Dios ha cumplido promesas en nuestras vidas, aún sin darnos cuenta. Porque aunque pasamos por turbulencias, nuestra barca no se hundió. Porque aunque pasamos por fuertes violencias, por fuertes dificultades, Dios en su bondad nos sostuvo. Hay gente, hermanos, que no tuvo esa gracia.
y enloqueció y se hundió en los vicios y se destruyó todo lo que amaba. Usted y yo estamos aquí por la gracia de Dios, porque Dios ha cumplido promesas en su vida. Cuando estamos frente a la tribulación, cuando estamos frente a la prueba y decimos, Señor, yo no sé si voy a pasar esto, piense, he llegado hasta aquí. Por eso el profeta, cuando perseguía a los enemigos, tomó aquella piedra en aquel lugar en Mizpa y dijo, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. No nos dejó caer en manos del enemigo, no nos ha dejado ni un momento. Aun cuando no hemos sido del todo fieles, aun cuando no hemos caminado en perfecta rectitud delante de Él ha sido clemente y misericordioso y ha cumplido promesas en nuestra vida. Nos ha sostenido, nos ha fortalecido, nos ha dado la victoria, nos ha dado el coraje para enfrentar. La fe en Dios, hermano, nunca nos ha fallado, porque Dios es fiel, porque Dios es verdadero. Los tiempos de gran peligro, Dios ha estado allí. Él ha sido nuestra liberación. En las horas de espantosa necesidad, Dios, hermanos, ha sido generoso proveedor. Clamamos y Él siempre ha respondido. Hemos llorado y su Espíritu siempre ha estado ahí para consolarnos. No es fe en la fe. No se trata de lo más importante es tener fe. Lo más importante es tener fe en el Dios de la Biblia, en el Dios que no falla, en el Dios que por miles y miles de años ha socorrido a aquellos que se refugian bajo la sombra de sus alas. Aquellos que sinceramente se han acercado a Dios y le han dicho, quiero que seas mi refugio, quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi Dios. Dios no los ha desamparado. Dios no nos ha desamparado. La vida, hermanos, nunca va a ser sencilla, nunca va a ser fácil. Cuando decimos nada más que pase esto y ya las cosas se van a tranquilizar, no va a pasar eso, va a venir otra cosa. No solamente porque así es la vida, sino porque hay un adversario que vino a hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dijo, no teman, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida no es fácil, pero si tenemos fe en Dios, en sus promesas, en su palabra, saldremos más que vencedores. Dios no cambia y Él no va a abandonar a sus siervos ahora. Dios no va a abandonar a sus hijos ahora, que es cuando más lo necesitamos, que es cuando más difícil estamos viviendo los tiempos. No nos va a abandonar. Dios es fiel, Dios estará ahí hasta el fin. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él siempre nos ha ayudado y Él siempre nos ayudará. Así que mire cada una de las promesas que están en conexión con Dios y confíe en Dios. Y Dios hará. Póngase de pie, hermano, y le invito a venir a sentar y le invito a clamar a Dios. Si se siente atribulado, si se siente angustiado, si siente que está pasando por un proceso, por una prueba, por una enfermedad, en esta hora, no solo tenga fe en Dios, tenga fe en el Dios real y verdadero, en el Dios de la Biblia, en el Dios que no cambia, en el Dios omnipotente, en el Dios que dio la vida de su Hijo para rescatar la suya, en el Dios que le prometió que nunca lo va a dejar a Él, que nunca lo va a desamparar. Ponga su fe en Él, ejercite su fe. Y en esta hora no se trata de decretar ni declarar, se trata simplemente de decirle, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti,
Yo no sé de qué manera vas a mover las cosas, porque eso no entra ni en mi comprensión ni en mi competencia. Pero lo que sí sé es que yo creo en ti. Es que yo he puesto mi vida en tus manos. Oh, Sana Mahanda, Yishidara Makanda, la Basaya, la. Oh, Majiri Kamasia, Lava Masaya, Lava Kaira, Mamasira. Yo no entiendo, Señor, muchas cosas en la vida. Yo no sé la razón de todo lo que pasa, pero sí sé una cosa. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, estoy seguro. Si tú tomas mi mano, caminaré confiado. Si tú me dices, ven, yo te sigo. Baba Santa, ya Rabatía. Yo no entiendo por qué las noches son tan oscuras, pero sé que tú estás ahí a mi lado. Alaba Santa y alaba. Y me encanta y alaba Saya. Yo no entiendo por qué otros en impiedad prosperan, pero yo sé, oh Dios, que tú tienes promesas de vida.